Hola, ¿cómo están, chicos? El día de hoy vamos a revisar la guía de práctica clínica de influenza estacional, la guía de práctica clínica 2020, ¿ok? Entonces, es una guía que está bastante larga, sin embargo, ya la tengo como los puntos clave que quiero que chequemos. Para empezar, vamos a ver cómo viene la definición como tal, ¿no? Dicen que cada año tiene una importante morbilidad y mortalidad significativa. Existen 3 tipos de virus de la influenza: A, B y C. Los virus gripales tipo A infectan a los humanos, animales y a los animales de manera diferente. Y en este caso los de la gripe A son los de mayor importancia para la salud pública. En este caso también te mencionan las proteínas de superficie, que son de 2 subtipos: hemaglutinina, que es la H, y la neuraminidasa, que es la N. Entonces ya de aquí vienen los nombres por los que conocemos según los subtipos de los virus de la influenza. ¿A qué me refiero? Entonces, a los virus de la gripe A se pueden clasificar como aviares, porcinos o de otros animales. Los virus de la gripe pueden ser A, H5N1 o AH9N2, o de la gripe porcina, ¿no? El H1N1, que fue bastante sonada hace muchos años, bueno, no muchos, pero en años pasados, ¿no? Entonces sabemos que vienen por la hemaglutinina y por la neuraminidasa, ¿ok? Y este es el más importante. Eso en cuanto a definiciones. Sabemos que la guía de práctica clínica, en este caso, a mi consideración, está bastante completa. Cada vez la hacen mejor. Y me gusta cómo la pone, ¿no? Te van haciendo las preguntas. Así también están algunas. Pero en este caso, pues, a mí me parece bastante adecuado como lo van poniendo. Entonces, ¿cuál es la efectividad de las medidas físicas para disminuir el riesgo de contagio de influenza en la población general? Todo esto son los estudios y las recomendaciones. Incentivar la higiene de manos de calidad, como ya sabemos. Fomentar la calidad y la frecuencia de la higiene de manos, como también ya sabemos. Y, insumos necesarios para realizar la higiene de manos. La CDC recomienda que el tiempo de lavado de manos con agua y jabón debe ser por lo menos de 20 segundos, que eso es súper importante saberlo. ¿Por qué? Porque pues también es importante en estos días, ¿no? Ya sabemos por qué no hay por qué mencionarlo más a detalle. Entonces, otra de las recomendaciones que te mencionan en este caso, en cuanto a influenza, es el uso de otras medidas de protección personal, en este caso a nivel médico, intrahospitalario, por así decirlo. Y te mencionan que es promover el uso de mascarillas faciales, batas, gogles, mascarillas de alta eficiencia como N95, que más arriba lo mencionan, y en procedimientos asociados con alto riesgo de transmisión de patógenos aéreos, como sabemos que es la intubación endotraqueal y la ventilación invasiva, que eso va a estar generando procesos de aerosoles. Guantes deben ser usados por el personal médico. Y bueno, esto no sustituye al lavado de manos, es importante ahí recalcarlo. Ahora, en el apartado de prevención. La prevención te mencionan cuál es la vacunación contra la influenza es efectiva y segura en la población, en adultos y niños con riesgo promedio. Pues esto es toda la evaluación de los estudios, que obviamente lo pueden o lo deben de leer. Sin embargo, pues esto es algo más rápido lo que estamos haciendo en este caso, ¿no? Y dentro de las evidencias, aquí me llamó la atención. Es una recomendación, aunque es de bajo grado. Te dicen que la Asociación Americana de Pediatría recomienda la vacuna de la influenza trivalente inactiva o la vacuna contra la influenza tetravalente inactivada, ya que la efectividad de la vacuna tetravalente contra la influenza A H1N1
con virus vivos atenuados fue inferior. Entonces, te recomiendan la trivalente inactivada o la tetravalente inactivada. Y dentro de la recomendación, pues se menciona que se debe hacer un especial esfuerzo para vacunar a los individuos de los siguientes grupos, ¿no? Todos los niños, incluidos prematuros de 6 meses. Ya que, bueno, sabemos que en caso de no ser así, pues aumentan las condiciones crónicas, que aumentan el factor de riesgo para complicaciones por influenza, como son enfermedades pulmonares, metabólicas y hemodinámicamente significativas. Todos los contactos domésticos, fuera del hogar, con los cuidadores de los niños, todo el personal que brinda atención médica, todo el personal de cuidado infantil y todas las mujeres embarazadas. Y esta recomendación también, entonces se recomienda vacunar contra la influenza a todas las mujeres embarazadas, sospecha de embarazo, posparto, para lo cual se puede usar la inactivada o la tetravalente. Vamos a cambiar acá un poquito. También te mencionan que se recomienda tomar en cuenta las principales contraindicaciones y precauciones contra la vacuna de la influenza. En este caso va a ser una vacuna inactivada contra la influenza, que sería la 2, donde la contraindicación sería reacción alérgica grave. La recombinante contra la influenza, reacción alérgica grave, y enfermedades agudas, moderadas o síndrome de historia de Guillain-Barré. Y la de virus vivos atenuados, de igual manera, reacción alérgica grave, que existan niños de 2 a 4 años de edad con diagnóstico de asma o inmunocomprometidos. O en asma también de más de 5 años se deben de tener precauciones generales. También enfermedad aguda o moderada grave con o sin fiebre. ¿Dónde se deben de administrar las vacunas contra la influenza? Deben ser administradas por vía intramuscular, deltoides, en adultos y niños mayores de 12 meses de edad. ¿Ok? Y se recomienda la vacunación anual rutinaria en personas de más de 6 meses de edad que no tienen alguna otra contraindicación. Siguiendo también con la de la vacunación, se recomienda vacunar a las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves o complicaciones y pues que están relacionados con un alto potencial de contagio de la influenza, ¿no? Como personal de urgencias o personal médico en general. Luego te hacen otra pregunta, que sería: ¿la vacunación contra la influenza es efectiva y segura para los adultos mayores de 65 años? Y pues la respuesta es sí. Se recomienda no retrasar la vacunación si el producto específico no está disponible. Entonces, para personas de más de 65 años de edad, son opciones cualquier formulación de vacuna. El suministro te lo recomiendan que sea limitado también. La siguiente pregunta: ¿la vacuna antineumocóxica para prevenir las complicaciones por influenza en niños qué efecto tiene? Aquí, ¿qué efecto tiene la vacuna antineumocóxica para prevenir las complicaciones de influenza en niños y adultos? Te mencionan toda la serie de estudios y posterior a esto te dicen que se recomienda aplicar la vacuna, que es de 13 serotipos intramuscular en menores de 5 años de edad. En algunos bancos de preguntas vienen de 4 serotipos, de 10 serotipos, de 13 serotipos, pero en este caso la que se maneja en México, ya digamos que de ley, es la de 13 serotipos contra neumococo. Se recomienda la vacuna de neumococo contra 13 serotipos para todos los niños de 2 a 59 meses. Para niños de 60 a 71 meses de edad con enfermedades crónicas.
cardíacas, inmunocomprometidos, con fístulas en líquido cefalorraquídeo y para adultos mayores de 18 hasta 65 años. También se recomienda para mayores de 65 años. Prácticamente la recomiendan para todas las edades, ¿no? Y te mencionan que es segura y efectiva para la enfermedad invasiva y no invasiva por neumococo en personas mayores de 65 años, que fue la pregunta que nos hicieron hace rato. Otra de las preguntas que hacen es cuál es el efecto de la quimioprofilaxis antiviral durante la temporada de influenza estacional. Para poder contestar esta pregunta, obviamente se basan en todos los estudios que se recaban y con un apoyo, digamos, débil, porque como sabemos lo pueden catalogar como débil, como fuerte, que son los que más debemos de tener en cuenta. Entonces, la quimioprofilaxis se puede administrar simultáneamente con la vacuna inactivada contra la influenza en individuos inmunizados con la vacuna contra la influenza con virus vivos atenuados, que es intranasal. No deben recibir quimioprofilaxis durante 14 días. Se sugiere quimioprofilaxis antiviral preexposición durante la temporada de influenza, que ya casi llega. Se sugiere administrar un periodo corto de quimioprofilaxis antiviral preexposición en niños no vacunados. O bien, en personas de alto riesgo que no pueden tomar quimioprofilaxis antiviral, en este caso, pues, personas intubadas. Los médicos deben de usar oseltamivir o zanamivir si se administra quimioprofilaxis y también deben realizarse pruebas confirmatorias de influenza para personas que reciban quimioprofilaxis antiviral. Una recomendación de grado fuerte es que se debe administrar, como ya los habíamos mencionado, oseltamivir y zanamivir si se encuentra indicado administrar quimioprofilaxis post-exposición para la influenza. Muy bien. La siguiente sería, ¿cuáles son los factores de riesgo con mayor asociación para el desarrollo de complicaciones por influenza en adultos y en niños? Pues prácticamente te dicen que se debe de vacunar a todas las personas que se encuentren en mayor riesgo de complicaciones médicas, ¿no? Serían extremos de la vida, como lo mencionamos anteriormente. Las coinfecciones bacterianas con infección del virus de la influenza pueden estar presentes al tiempo de la evaluación médica, en cualquier momento. Las coinfecciones bacterianas es de vías respiratorias bajas con la influenza ocasionan una morbilidad significativa. ¿Cuál es la coinfección bacteriana más común? Es la coinfección por Streptococcus pneumoniae. ¿Okay? Es la más común asociada a influenza y neumonía. Pero pues también te mencionan que el Staphylococcus aureus no se queda atrás, y especialmente las cepas meticilino resistentes. Y pues también Streptococcus pyogenes, pero en este caso principalmente es Streptococcus pneumoniae. La recomendación, digamos que principal que hacen es que se deben de investigar o tratar empíricamente las coinfecciones bacterianas que se estén presentando en los pacientes y en los pacientes que se encuentren con un deterioro del cuadro de influenza que están presentando. También te mencionan que se deben de incluir agentes para tratamiento empírico con alta incidencia de infecciones por Staphylococcus aureus. Se deben de también considerar tratamiento para procesos virales subyacentes principalmente en pacientes de alto riesgo y determinar antígenos urinarios para Streptococcus pneumoniae y Legionella. ¿Cuál es el tratamiento que están recomendando? Que recomienda la Guía de Práctica Clínica 2020. Se recomienda el tratamiento antimicrobiano empírico con una cefalosporina de tercera generación, que sería ceftriaxona o cefotaxima, más un macrólido. Entonces, el tratamiento antimicrobiano empírico para tratar complicaciones asociadas a infecciones por influenza, que sería principalmente Streptococcus pneumoniae, sería una cefalosporina
de tercera generación más un macróleo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se asocian a un mayor riesgo de padecer influenza en niños y adultos? Pues te mencionan que la neumonía constituye la complicación más grave de la influenza, ¿no? Es lógico, es evidente. Es la complicación más grave de la influenza y se debe de considerar como criterio de referencia de primer nivel a un nivel superior, segundo o tercer nivel en este caso. Dentro del diagnóstico, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de las diferentes pruebas confirmatorias? Obviamente existen pruebas que ya te determinan, pero principalmente te mencionan que en pacientes que tengan alto riesgo para desarrollar complicaciones o con presentación clínica típica, se les debe realizar una prueba de influenza para detectar si es A o B con métodos de biología molecular, que sería una PCR o PCR en tiempo real, ¿no? Con retrotranscriptasa, como también ya está muy sonado en estos últimos días. Influenza A o B se debe confirmar entonces por una PCR con retrotranscriptasa. En caso de que los resultados sean negativos de las pruebas antigénicas para influenza A o B, deben confirmarse también por este método, por la PCR. Utilidad diagnóstica de la radiografía y tomografía. ¿Qué tan útiles son en el caso de influenza? Pues prácticamente te dicen que la radiografía de tórax debe realizarse a los pacientes que tengan influenza, sospecha de influenza más bien, con exploración pulmonar anormal o sospecha de neumonía. Y, pues te menciona que algunas de las indicaciones para realizar la tomografía de tórax después de realizar la radiografía es que el paciente esté desaturando o que tenga una radiografía con datos sugestivos de neumonía. Ahora lo importante va a ser, ahora que entre en la época de influenza, como poder detectar si es clínicamente influenza, si es COVID, si es alguna otra enfermedad respiratoria propia de la época. Los patrones tomográficos es en vidrio expulido, engrosamiento de la pared bronquial y localización difusa. El derrame pleural y broncograma aéreo, y la neumonía intersticial aguda deben vigilarse estrechamente porque se pueden complicar. Y te menciono al final que, aunque no son específicas, sirven para hacer el diagnóstico de influenza y para detectar patrones asociados a un peor pronóstico. Entonces, prácticamente te dicen si el pronóstico va a ser muy malo o va a ser bueno o va a ser más o menos. Tratamiento. Los criterios clínicos para referencia para hospitalizar a los niños. Es una progresión rápida porque tiende a ser rápida la influenza en menos de 24 horas. Síntomas y signos sugestivos: disnea, dificultad respiratoria, cianosis, dolor torácico. A nivel del sistema nervioso central, estado mental alterado, somnolencia o letargo, confusión, debilidad grave. En este caso, ¿cómo puedes evidenciar que se está llevando a cabo una replicación sostenida del virus o de que existe una infección bacteriana secundaria invasiva posterior a la infección de influenza? Bueno, pues existe fiebre alta y persistente y síntomas de más de 3 días de duración. El paciente también puede presentar deshidratación grave u oliguria. En niños te mencionan factores, o más bien te mencionan ciertos puntos como taquipnea, dificultad respiratoria, cianosis en labios o cara, datos de deshidratación como anuria, oliguria, como cosas secas, llanto sin lágrimas, como ya lo sabemos, fiebre de más de 40 grados, fiebre o tos que mejora pero reincide o empeora. Y en los adultos, pues prácticamente lo que ya mencionamos hace un momento. En caso de que se encuentren signos o síntomas que no están en la tabla, pues se debe referir a segundo nivel, ¿no? Prácticamente es como que la respuesta general que siempre, si la vemos, es prácticamente podemos pensar un poquito de ley. Si ves referir a segundo nivel y es una patología extremadamente compleja, esa va a ser una respuesta correcta. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico antiinfluenza más eficaz? Toda la revisión, toda la revisión de los metaanálisis que se llevaron a cabo para realizar la guía de práctica clínica,
que obviamente en este punto salen sobrando un poquito, pero de igual manera son importantes. Entonces, los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de influenza A o B deben de iniciar tratamiento temprano con un inhibidor de la neuraminidasa. ¿Cuál es el inhibidor de la neuraminidasa? Ustedes que están viendo el video ya saben, pero los que van a escuchar el podcast no lo están viendo. Inhibidores de la neuraminidasa es oseltamivir vía oral o en tabletas, o suspensión o zanavivir inhalado, oseltamivir y zanavivir, de preferencia dentro de las primeras 48 horas. Y se recomienda el tratamiento de los pacientes con sospecha de diagnóstico confirmado con influenza A o B no complicada con oseltamivir vía oral cada 12 horas o zanavivir inhalado. No se recomienda usar dosis superiores porque te dicen que no ha habido como tal algún beneficio evidente en este caso. Y el tratamiento con oseltamivir debe ser por más de 5 días en pacientes con sospecha diagnóstica o confirmada. Ahora, ¿es efectivo y seguro el tratamiento con antivirales en este caso? Pues te dicen prácticamente que sí, es bastante efectivo. En cuanto a las recomendaciones, te mencionan que se debe de iniciar el tratamiento antiviral tan pronto como sea posible en adultos y en niños con sospecha, independientemente de la duración de la enfermedad previa a la hospitalización, también de manera ambulatoria, iniciar tratamiento con pacientes ambulatorios de alto riesgo con complicaciones por influenza, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades crónicas. En este caso, en tratamiento antiviral, tan pronto como sea posible en niños menores de 2 años, mayores de 65 años, mujeres embarazadas. Y me parece que había otro punto importante. Te mencionan la utilidad de realizar pruebas diagnósticas adicionales en pacientes con influenza que no presentan respuesta clínica a medicamentos antivirales. Pues te dicen que se debe realizar cultivos y PCR, ¿ok? Para bacterias y hongos para investigar coinfecciones. En pacientes sin mejoría clínica o con deterioro después de 2 o 3 días de tratamiento antiviral, considerarse diagnósticos diferenciales, obviamente, que pueden ser estafilococos meticilino resistentes. Y pues también te mencionan que en pacientes con influenza que reciben tratamiento con inhibidores de neuraminidasa por más de 5 días, se recomienda repetir una PCR para ver cómo está la replicación viral. Tratamientos adicionales. Te mencionan que no se deben considerar corticosteroides para el tratamiento de adultos o niños con sospecha o confirmación de influenza. Y tampoco se deben administrar gamma globulinas hiperinmune G. Simplemente recomiendan el oseltamivir y el zanavivir. Los pacientes que presentan resistencia a oseltamivir en el gen de la neuraminidasa H275Y pueden ser candidatos a zanavivir. Entonces lo que recomienda es oselta, y si no, zanavivir, como ya sabemos. ¿Cuáles son las principales complicaciones y secuelas? Me parece que ya es lo último. Obviamente, dentro de las principales complicaciones son neumonías bacterianas. Son las complicaciones más frecuentes a nivel pulmonar por coinfección bacteriana o de hongos. Te mencionan que la procalcitonina mayor a 0.8, se acepta en la influenza para discriminar la coinfección bacteriana, y en influenza grave con afectación pulmonar y falta de respuesta al tratamiento se debe descartar una coinfección fúngica. Te mencionan también que existen factores de riesgo para un síndrome de distrés respiratorio agudo,
que son virus específicos, partes muy específicas de virus H1N1 como PDM09, de edades de 36 a 55 años de edad, embarazo, obesidad. Y bueno, también te mencionan que puede estar afectando a nivel cardiovascular, obviamente, ¿no? Si se presenta dolor torácico, disnea, síncope, hipotensión, se deben sospechar en miocarditis. La influenza es una enfermedad habitualmente autolimitada. Sin embargo, cuando se presentan complicaciones pulmonares o extrapulmonares, ponen en riesgo la vida, como ya sabemos. Y finalmente, pues, los diagramas de flujo. Eso es todo en cuanto a la revisión rápida de la GPC de influenza 2020.